Dice la palabra del Señor: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud que disputaban entre ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputabais con ellos? Respondiendo uno de la multitud le dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con gran violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir si no es con ayuno y con oración. Amén. Bien, este pasaje, para hacerle preguntas, San Marcos 9, 14. Bien, cuando estos pasajes es lindo examinarlos a la luz de las distintas escrituras que hay cuando existe. Abajo donde dice Jesús sana a un endemoniado, entre paréntesis está el mismo pasaje, aparecen 3 evangelistas. Se ve que fue algo tan impresionante el suceso que lo relataron 3 evangelistas. Lo relató Marcos, lo relató Mateo y lo relató Lucas. Y en cada uno de los episodios, cada uno de los relatos, hay algunas cosas para tomar en cuenta, ¿no? Justamente el de Marcos es el más extenso, y de acá sacamos 2 frases que tenemos ya aprendidas de memoria. Primero, al que puede creer, todo le es posible, lo sacamos de acá. Y segundo, este género con nada sale si no es con ayuno y con oración. Bien, entonces yo le titulé al mensaje de hoy, ¿no? El lugar correcto y la manera correcta de ir a Dios. Entonces voy graficando un poquito lo que pasaba en este momento, ¿no? A la luz de los tres versículos, los 3 pasajes, los 3 relatos de los evangelistas, ¿no? En principio, lo que sucede acá es que estaban peleando, ¿no? Dicen que cuando él se acerca, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Porque se ve que no le habían podido echar el demonio. Estaban peleando con los sacerdotes, con los escribas, con eso, ¿no? A veces las personas, cuando suceden cosas extrañas o no pueden hacer algo, tienden a disputar o a pelearse con Dios o con las demás personas porque, bueno, no se puede lograr algo, ¿no? Y ese es a esas son las cosas que suceden muchas veces en las mismas iglesias. O sea, hay tanta diversidad de opiniones, ¿no? Y siempre se los encuentra los discípulos varias veces como peleando entre ellos. ¿Se acuerdan que una vez prediqué, yo quiero estar al lado tuyo y esto no es posible? Peleaban entre ellos. Siempre estaban como discutiendo porque no entendían por qué sucedían las cosas que estaban sucediendo en el momento. No tenían interpretación y no sabían. Entonces nos agarra este relato con una multitud agolpada ahí y los discípulos que no podían hacer nada por la persona. No podían. Se ve que, y no nos olvidemos que Jesús les había dado autoridad, sobre todo en este relato los agarra a los discípulos con la autoridad de Dios. Cristo les había delegado autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Sin embargo, viene una persona y no la puede sanar. Entonces, el lugar correcto. Parece cuando le pregunta a Jesús a la persona: ¿desde cuándo suceden estas cosas? Desde niño. Y es un muchacho, yo me imagino una persona de 13, 14, 15, 16 años, un muchacho,
y un padre, ¿no?, atribulado, cargado, con una tremenda necesidad, porque este relato dice una cosa, el otro dice que de vez en cuando el espíritu lo tomaba y lo echaba en el fuego y lo echaba en el agua. O sea, muchas cosas. Este dice que lo toma un espíritu inmundo, lo toma un espíritu mudo, e intenta matarle. Acá hay una frase terrible que dice el versículo 18, y el muchacho se va secando. Cuando la persona, esta frase es impactante cuando el enemigo entra en las familias, cuando se apodera de una persona, de una familia, ¿sí? La primera señal que sucede es que las personas se van secando en su interior, se va secando la familia, como si fuera todo lo contrario de lo que habla el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado aquel que estuvo sentado con el Señor y dice, cuyo árbol está plantado junto a las corrientes de las aguas, su hoja siempre está verde y su fruto dará en su tiempo. Todo lo contrario, una persona donde el enemigo ingresa o le da un lugar por distintos motivos, la persona se va secando. Entonces, cuando uno ve a una persona que se va secando en su interior, lo vemos que las cosas, su estado y hasta el estado de la persona, de la apariencia de la persona, uno puede ver que hay gente que se está secando y el mundo hoy, cuando los escuchás hablar, parece que se estuviera secando, ¿no? Y los otros versículos, cuando unimos los tres, hay diferentes opiniones. La primera era que el espíritu que tomaba era sordo y mudo. Después, en el otro evangelio dice que era, quiero que ayudes a mi hijo que es lunático. Quiero hacer esto para que uno entienda muchas veces que no siempre son demonios los que atacan a las familias, no siempre son demonios. A veces, no sé, hoy hay gente que no está viniendo porque quizás habrá tenido un atracón de comida y le agarra un ataque al hígado. Entonces, a veces que uno tiende a demonizar todo y hay veces que no son cuestiones naturales. Pero en este caso, sí Jesús, porque quiero llegar al último punto, que es cuando dice, este espíritu no es con una simple oración que sale, sino que hay que ayunar para estas cosas, ¿no? Pero ¿cuáles son estos espíritus, ¿no?, que demandan una atención o una intromisión con Dios mejor? Bueno, justamente, él decía, te pido que me ayudes porque mi hijo es lunático. Una cosa que me llamó la atención uno de los versículos que dice, es mi único hijo. En otro capítulo. Entonces, cuando uno los relata, me doy cuenta que una persona totalmente desesperada que va a Jesús. Y que antes de llegar a Jesús, de hecho, no fue a Jesús, vino Jesús a él. Y cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones que nos han llamado muchas veces y no vamos nosotros, pero de alguna manera Dios viene a nuestra vida. Siempre la mano de Jesús siempre está extendida hacia nosotros, ¿no? Este hombre, ¿a quién había ido primero? Bueno, en el relato simplemente están los escribas, los sacerdotes, calculo que habrá ido a pedir ayuda ahí, y por otro lado fue a los discípulos. Y bueno, y dice que ninguno pudo hacer nada. Hasta que no fue al lugar correcto, o sea, hasta no ir a la misma presencia de Cristo. Y en otro capítulo dice que se arrodilló, por eso quiero hablar de la actitud correcta de ir al Señor y el lugar correcto. ¿A dónde tenemos que ir? A Jesús. Yo no digo que esté mal que nosotros le pidamos oración a un pastor, a un líder. Está bien, de hecho, si tienen algún inconveniente, bárbaro, llámenme, oremos. Pero si nuestra dependencia va a estar a que fulano de tal ore por nosotros, ya sea por una dificultad, por una enfermedad, por el trabajo, lo que sea, estamos mal encaminados. O sea, lo que hace un pastor, un líder, un hermano, es ayudarnos en nuestra debilidad, interceder, pero bajo ningún punto de vista nosotros cambiamos que la oración de nosotros va a llegar más a Dios porque seamos simplemente líderes o personas que están allegadas al Señor. Lo que tiene que aprender uno con estos relatos es ir al lugar correcto, a los pies de Jesús. El lugar correcto. La fe necesariamente debe tener puestos los ojos en Jesús. No en una iglesia, no en un siervo de Dios, no en ningún tipo de rituales. La fe puesta en Jesús. Jesús es el único que puede sanar toda la enfermedad, echar fuera a los demonios, todo eso, todo lo que lo puede hacer es Jesucristo, ¿no? El lugar correcto. Segundo, pedir oración a personas que tengan fe. Si vos vas a pedir oración, ¿vieron las famosas cadenas de oración en el Facebook? Yo las veo y digo, está bien, la persona en necesidad hace esto, pero yo prefiero ir y juntarme con 2 o 3 personas de fe, que tengan fe realmente, porque él necesitaba, por algo no lo podían echar. Yo necesito ir a pedir oración o a juntarme con alguna persona para que ore por mi vida, que tenga fe.
Primero, que tenga fe. Segundo, que esté conectado con Dios. Que esté realmente conectado con Dios. No puede ir a cualquiera, por ejemplo, decir, bueno, pido estas cadenas de oración, pido cadena cualquiera. Y ahí van a ver de todo. Ahí te van a salir los brujos, te van a salir los evangélicos, te van a salir todo el mundo. Entonces, ¿qué sentido a veces tiene? Bueno, la desesperación, quizá no me ha tocado nada de esto, pero en la desesperación una persona puede llegar a pedir eso, ¿no? Pero qué interesante es ir a unas personas que tengan fe en lo que van a pedir. Yo no voy a ir a orar al hospital con una persona que no tiene fe. Porque yo voy a orar al hospital con una persona que tenga fe en que Jesús puede levantar un muerto. Pero si me junto con personas dudosas o que no están en el mismo espíritu, y no va a suceder nada, porque es donde dos estén de acuerdo en algo, el Señor escuchará. Si dos se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, el Señor oirá de los cielos. Tengo que estar de acuerdo con la persona. Entonces, si me junto para ir bueno, en un lugar donde hay presencia demoníaca, porque a veces te llaman por eso, tengo que ir con alguien que crea en que hay un Dios que es más poderoso que eso que estamos viviendo ahí, que la persona está viviendo. Entonces, pedir oración a personas que tengan fe. Segundo, y dos cosas importantes por el cual yo pienso que les faltaba, no digo a los discípulos tanto, pero sí a los sumos sacerdotes y a los religiosos de la época. Misericordia. Les faltaba misericordia y les faltaba lo más importante, el amor. Entonces, hay lugares y maneras correctas. Lugares, yo voy a pedir oración a una persona que tenga amor y que tenga misericordia y se ponga en mis zapatos. O sea, yo tengo que ir a pedirle oración a alguien y quiero ser que alguien que realmente va a llorar por mí. Cuando a mí me mandan mensaje, pastor, le pido oración por tal cosa. Bueno, se entiende que si me mandan, se sobreentiende que si me mandan un pedido de oración, yo voy a inclinar mis rodillas y voy a orar por la persona. Se debería entender eso, que yo voy a pedir oración a una persona que sé que va a orar por mi vida. Si no, no me gasto. Y una persona que tenga misericordia y que tenga amor. ¿Por qué misericordia y amor? Porque no estamos para juzgar a nadie. A mí no me importa por qué le vino lo que le está viendo a una persona. No tengo por qué juzgar a nadie yo. Cuando viene una persona con una necesidad, sea la que sea, yo no estoy en poder de juzgar, y esto te vino por tal cosa, y esto te vino por lo otro, y no, como muchas veces escuché, lo que pasa que hace rato que no vas a la iglesia, o sea, tantas barbaridades. A mí Dios no me puso para juzgar a la persona, me puso como una persona que tiene que tener amor y misericordia. Entonces, cuando pidas oración, por favor, pedirle oración a gente de fe, y que tenga amor y que tenga misericordia. No vayas a pedir oración a cualquiera, porque generalmente, ¿qué es lo que es contrario a la oración? Cuando la persona empieza a juzgar, cuando la persona empieza a hablar mal, es todo lo contrario. En lugar de bendecirte, te termina maldiciendo. Si yo voy a pedir una oración a alguien y la persona está hablando mal de mí, o de mi problema, y seguro que le pasó esto, seguro que no le pasó, y bueno, es porque realmente no era el lugar correcto donde tenía que ir. El lugar correcto son alguien con las características para disponer un tiempo para orar por uno. Cuando pides oración, acordate que pedirle a alguien que realmente vaya a orar por vos. No que, bueno, sí, acá anotamos. Nosotros cuando nos piden oración, oramos por las personas. Los tenemos anotados en un lugar y oramos. Y oramos los jueves que tenemos oración. Bien, ¿qué otra característica? La manera, y ahora viene la manera de acercarse a Dios. Cuando vino él, dice que en este capítulo no le dice, pero en el otro, en la otra versión, dice que vino el Padre desesperado y se arrodilló ante Jesús. Se arrodilló ante Dios. Es la actitud de, ¿qué es las rodillas? Arrodillarse y postrarse ante Dios. Es una actitud de humildad y de humillación, sabiendo que no importa por qué haya venido el problema. Si es por responsabilidad mía, si es porque el diablo anda con los patos volados contra mí, lo que sea. Cuando yo voy a Dios, tengo que ir con una actitud humilde, humillado, porque dice la palabra que Dios no va a despreciar al corazón contrito y humillado. Hayas hecho lo que hayamos hecho, uno tiene que ir a Dios humillado y con un corazón contrito. Pero no fue con la gente a veces dice, pero yo soy bueno, pero yo no hice nada. Tenés que ir a Dios con un corazón contrito y humillado. Pero no es culpa mía, es del otro. Anda a Dios con un corazón contrito y humillado. Es la única manera de acercarse a Dios, que Dios escuche la oración de un pecador, porque todos somos pecadores, de alguna u otra manera. La humildad, reconociendo quién es cada uno, y él le decía en su momento, esta frase, ¿no? Al que cree todo lo es posible. ¿Qué le dijo el hombre? Le dice, versículo 24. Jesús le dijo, si puedes creer,
al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Una persona humilde, una persona humillada delante de Dios, reconoce sus falencias. Entonces, ¿no tenés el don de fe? Y no, tengo la fe quizás hasta más chiquita que el famoso grano de mostaza. Pero entonces pedirle a Dios que aumente la fe. Los discípulos, viendo las maravillas que hacía Jesús, si ellos le pidieron a Jesús que le aumente la fe, cuanto más nosotros, que no vimos las grandes maravillas que vio Jesús. Entonces, que vieron esta gente. Señor, ayuda, mirá la oración de esta persona, tirado del piso, arrodillado, clamando a Jesús, yendo al lugar correcto y diciéndole, Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo creo, pero me cuesta un poco todavía. Parece que sí, yo tengo el Evangelio, lo conozco, pero todavía me falta esta intención de acercarme a Dios y de declarar con fe y con convicción que el Señor va a hacer una obra en la vida en mi persona o en la vida del que esté orando. La fe es la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve, lo que se espera, lo que yo estoy anhelando, estoy convencido de que Dios lo va a hacer. Eso es fe. Entonces, hay que ir a Dios entonces, si yo voy y dice, si puedes creer, le dice Jesús, mirá qué fácil, ¿no? Si puedes creer al que todo le es posible, al que cree todo le es posible. Es una palabra tan sencilla para Jesús, claro, pero era Jesús. Y los mismos discípulos, lo vemos en cientos de pasajes, cuando Pedro en un momento duda y se hunde, cuando camina sobre el mar, y tantas veces los discípulos dudaban, y así somos a veces nosotros. Que queremos realmente que Dios haga milagros, que Dios se manifieste con poder en mi vida, en mi familia, y sin embargo, a veces dudamos. ¿Qué hay que decirle al Señor? Señor, ayuda a mi incredulidad. No es que no tenga fe, pero ayuda a mi incredulidad. Me falta todavía, me falta. ¿Bien? Entonces, humildad. Era incrédulo, era débil y desesperado. Me habla la palabra humillado ante Dios, contrito y humillado. Es un reconocimiento de nuestra humanidad. Cuando vamos a Dios, por eso hay expresiones que uno escucha, ¿no? Las demandas a Dios, ¿no? Los decretos de Dios. Y acá Jesús nos anima a otra cosa, no a decretar, a ordenarle a Dios. Nosotros tenemos que ir con un corazón contrito y humillado, y el Señor es poderoso para hacer lo que nosotros le estamos pidiendo, si Él lo desea. Pero si puedes, ayúdame. Si está en ti, ayúdame. ¿Cómo Dios no va a querer ayudarnos? Siempre Dios quiere ayudarnos. Entonces, la incredulidad, la debilidad y la desesperación muchas veces son esos condimentos que nos pasan de vez en cuando. A veces estamos incrédulos, a veces estamos en debilidad y a veces estamos en desesperación por lo que nos está pasando. ¿A dónde hay que ir? A los pies de Cristo. ¿Cómo? Humillados. Reconociendo que por más que yo pueda decir esto no es responsabilidad mía, no ando en cosas raras, hay que ir con un corazón contrito y humillado. Porque dice la Biblia que no hay uno que sea perfecto, solamente Jesús. Entonces, siempre lo del contrito y humillado funciona para todos. Al que no tengo que ir con el corazón contrito y humillado, ¿a quién es? Al enemigo. A ese no voy. Pero si Dios, yo tengo que ir siempre con mi debilidad. Entonces, incredulidad. La manera de acercarme a Dios. Contarle a Dios o a quien va a llorar por mí. Escucha esta parte, ¿no? Todos los detalles. Este hombre, por eso le dije, uní la explicación de 3 lugares. Le contó todo a Jesús en una fracción de, 3 minutos. Mi niño le pasa esto, es lunático. Estaba reconociendo cuál era el problema. Mi niño es lunático. Mi niño lo toma un espíritu, lo sacude, lo echa en el fuego, lo desgasta, lo echa en el agua para matarle. El enemigo vino para robar, para hurtar y para matar. Entonces, cuando uno tiene que identificar lo que estás echando sobre tu vida, hay un espíritu que es el espíritu de muerte, que eso sí, no lo vas a combatir con una simple oración. Vas a tenemos que meternos en oración y en ayuno para combatirlo, porque esos son los espíritus que no simplemente con una simple oración. Ahí uno tiene que mojarse los pies en la presencia del Señor. Entonces, contarle el problema, ¿no? Él le dijo todas las cosas. En el segundo, que se tira a los pies de Cristo, ayúdame, Señor. Tengo un hijo que es lunático. Tengo un hijo que desde niño un espíritu lo toma y lo tira en el fuego, lo tira en el agua, se revuelca echando espumarajos, todas esas cosas que dice, ¿no? Y por último dice, queriendo matarle. Después el padre le dice, hay un espíritu mudo, en otro. Entonces, tiene todo un panorama la persona, ¿no? La persona de su problema.
Y a Dios, yo no puedo decirle a Dios, Señor, ya sabés, mira, estas oraciones, vos ya sabés lo que quiero. Qué fácil que es eso, ¿no? Cuando uno, Señor, vos ya sabés lo que yo quiero, así que, listo, es una oración de 1,5 segundos. Ahora, cuando voy a los pies de Cristo y digo, Señor, quiero venir en humillación delante de tu presencia y quiero hablar contigo. Me está pasando esto, me está pasando el otro, me siento triste, me siento mal, estoy con dificultad con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Todo el panorama. Y si vas a hablar con alguien, también hacelo. Porque es lo mismo que ir al doctor y decir, el doctor que te pregunta, bueno, ¿qué le anda pasando a mi amigo? ¿No? Y vos que le decís, no sé, adivine. Es lo mismo. ¿Qué le vas a decir eso? Le voy a decir, no, la verdad que me está doliendo acá al costado. A Dios hay que hacer lo mismo. Señor, tengo problemas acá, acá y acá. Tengo problemas en mi vida, tengo problemas con esto, con lo otro. Y contarle el panorama completo. Y cuando voy a pedir oración, haga lo mismo. Toma una persona de fe, de confianza, que no lo vaya a juzgar y háblele ahí, cuenten las cosas, para que uno pueda orar con propiedad. Porque si vos me decís, tengo mi hijo que está medio, pero no me dijiste que había algo que lo tomaba y lo tiraba en el fuego, que hay algo que lo quiere matar, si no me contaste todo eso, yo cómo puedo interpretar, si no tengo el don que tenía Jesús, como decía Facundo, que los conocía a todos, ¿cómo sé yo cómo orar? Señor, ayúdala. Y esa es una oración, no. A ver, necesitamos, bueno, vamos a usar a otro, al Danielito. ¿Cómo lo voy a hacer? Señor, oro por Daniel para que le cumpla los deseos. ¿Qué clase de oración es esa? No, vamos a orar los dos y me uno con otra persona para orar con fe como hay que hacer. En lugar, bueno, acá están las características que le decía, mi hijo tiene un espíritu inmundo. La persona ya sabía que era un demonio que lo estaba tocando. Tiene un espíritu inmundo. En cualquier lugar, mirá, lo toma y le sacude. Qué terrible todo esto. Lo tira en el suelo, echa espumarajos por la boca. Se intenta suicidar. El espíritu, cuando lo toma, lo echa. Usted sabe que el suicidio es un espíritu. Entonces, no, lo que pasa es que está depresión. ¿Qué depresión? La depresión también es un espíritu. La depresión y todo lo demás. Pero si el diablo se mete en la vida de una persona, lo que quiere hacer es matarla y debilitarla y secarla. Eso es lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer el enemigo, ¿no? Se intenta. Lucas capítulo 9 dice que era su único hijo. El problema lo tenía desde niño. Habría seguramente visitado todo el mundo. Y en este ámbito, porque acá también estaban los brujos, estaban los curanderos, estaban los videntes. Entonces habrá recorrido en todo su peregrinar todo lo que... A ver, vamos a ser sinceros, y nosotros lo hemos hecho también. Hasta que llegamos al lugar correcto que es Jesús. Jesús. ¿No? Ni rituales, ni el fulano, ni el mengano, ni la otra curandera de acá allá. Jesús. Jesús al lugar correcto. Bien. Entonces, contarle a Dios con humillación, reconociendo quiénes somos nosotros, nuestra debilidad, todo el asunto. ¿Sabes que eso se transforma en una oración de amistad con Dios? No es, Señor, acá estoy, tú sabes mi problema, por favor ayúdame. Y me pego media vuelta y me sigo con mis labores, con la novena. No. O sea, hay que sentarse con Dios, con dar tiempo, cuando hay algo realmente que me está afectando mi vida, y ponerse a hablar con Dios, ¿sí? ¿Qué hace Dios? ¿No? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? A ver, ¿qué hizo Jesús? Acá entra Dios. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir con un corazón contrito y humillado, contarle todo el asunto. ¿Y qué más? Fíjate que había una persona que ni siquiera tenía la fe suficiente, que le tuvo que decir, Señor, ayúdame, porque ni siquiera no tengo tanta fe. Y a veces nosotros pasamos por circunstancias en que cuesta a veces tener fe. Por ejemplo, con un caso de esto, ¿no? Con el hijo que le pasaba todas estas cosas. Pero bueno, ¿qué le pidió a Dios? Que le ayudara. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Jesús, en una fracción de segundo, lo miró y le dijo dos cosas que aprendemos de los 3 pasajes. Reprendió al demonio. Lo reprendió. Entonces, lo reprendió y le dio una orden enfática. Para dar una orden enfática vamos a poner un problema. Tiene que estar convencido de quién es Dios, quién sos vos como hijo, como hija de Dios, y la autoridad que ha sido delegada en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, cuando te pares a orar por una circunstancia, y especialmente cuando hay demonio, uno se tiene que parar y decirle la circunstancia con una orden enfática, de acuerdo a la unción, al poder que Dios ha delegado a su iglesia. Y le dijo, espíritu mudo, sal, y no entres más en él.
A veces nos olvidamos los predicadores de usar estos consejos. O sea, sal y no entre más. Yo cierro la puerta. Porque dice que el espíritu inmundo, ¿qué hace? Sale, pega unas vueltas por ahí, vuelve a la persona otra vez, y hallándole quizás desprevenido, gloria a Dios si lo haya con la casa llena de Dios, ¿no? Pero pega una vuelta, vuelve de nuevo y viene con otros más peores que él, y el estado de la persona es peor. Entonces, cuando uno ore en el nombre de Jesús, te reprendo, te echo fuera y no vuelvas a entrar más. No quiero que esto venga más a mi vida. No quiero esto más en mi vida. Sal y no vuelvas más. Orden enfática. Jesús entonces sabía cuál era el espíritu que tenía y pudo dar una orden enfática. Uno tiene que aprender a reconocer de dónde viene la lucha. ¿De dónde es la lucha? A veces hay que pedirle a Dios y decirle, Señor, ¿de dónde viene esto? ¿Es como Job, Señor, que tú le permitiste que me pasara esto? ¿O realmente es un ataque del enemigo sobre mi casa, sobre mi familia? No, es un ataque. Bueno, entonces me tengo que poner y hacer lo que Dios me mandó, que voy a terminar con eso. Jesús sabía que el espíritu que tenía el chico. Espíritu mudo y sordo, sal de él. Fíjate qué diferencia. Espíritu sordo y mudo. Mirá por el pibe, todo lo que tenía. Era lunático. Espíritu mudo y sordo. O sea, un espíritu de muerte que lo quería matar. O sea, estaba realmente como el endemoniado Gadareno. O sea, tenía todas, ¿no? Y se iba secando. Qué triste, ¿no? Espíritu mudo y sordo, sal de él y no entres más en él. Una oración concreta. A veces damos tantas vueltas para hacer las cosas. Mirá, toma tiempo con Dios en expresarte con Dios. Cuando vos tenés que atacar un problema, atacarlo de forma directa. O sea, no podemos andar con el enemigo, coqueteando con el diablo. Che, ¿te vas a ir? ¿No te vas a ir? ¿Qué pensás hacer con mi vida? No, yo no, el enemigo hay que atacarlo como el Señor nos enseñó. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra espíritu. Nosotros el sábado, tuvimos una oración y estuvimos atando al hombre fuerte, atando acá, atando allí, nos metimos en el reino para romper toda obra del diablo en todo este barrio. Incluimos, obviamente, siempre el asentamiento, todo esto es un barrio completo para nosotros, ¿no? Entonces, si vos te metes en eso, en reprender, en atar y todas estas cosas, bueno, ponete bien delante de Dios, porque obviamente que el enemigo va a ir contra tu vida. Entonces, con autoridad, primero lo reprende, luego lo expulsa y le dice que no entre más. Cuando suceden estas cosas, adivinen quién se lleva la gloria. Dios. Por eso, en estos tiempos, hay una cosa cuando los tiempos de falsos profetas, todo esto que está viendo este tiempo, ¿no? Cuando la persona se lleva la gloria es de Dios. Siempre la gloria es de Dios. Cuando escucho a una persona, no, porque yo tengo el poder de otra cosa, ya está. No hace falta que diga más nada. Yo escucho a una persona que dice, no, porque yo tengo el poder de estas cosas. No, hermano, por gracia, de gracia recibiste, de gracia das. Privilegiado, gloria a Dios, y vos orás por un enfermo y se sana, gloria al Señor, ojalá todos tengamos este don. Pero ¿quién se tiene que llevar la gloria? Dios. Cuando Dios no se lleva la gloria, significa que algo mal estuvimos haciendo. No dimos un mensaje concreto de parte principalmente de los púlpitos y de los ministros, pero la gloria se la tiene que llevar Dios. Hoy la alabanza estuvo hermosa. ¿Quién se lleva la gloria? Dios. Dios se lleva la gloria. Los chicos se lo pusieron, ensayaron, vinieron. Dios se manifiesta con ellos con presencia, pero la gloria es de Dios. Puedo estar a mí, qué lindo que estuvo la alabanza. Si yo salgo de acá diciendo que linda estuvo la alabanza y no digo gloria a Dios, y bueno, se ve que me impactaron los músicos, pero no pude apreciar la gloria de Dios y la presencia del Señor en mi vida. Entonces, la gloria se la lleva a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús se interesa. Jesús, a ver, ¿qué pasa acá? No, estamos disputando acá con ellos. ¿Qué peleaban? Jesús siempre se interesa por nuestros problemas. Entonces no tenemos un padre, un papá que se interesa por nosotros. Piense bajo ningún punto de vista que a Dios no le importa lo que nos pasa. Claro que le importa. Jesús se acerca, ¿qué es lo que está pasando con mi hijo? Y yo calculo que habrá estado, no sé, los minutos que habrá escuchado al Padre. A ver, contame, ¿cómo es esto y esto y lo otro? Acá está todo bien resumido. Pero de Jesús, no piense que cualquier problema que uno tenga, cualquier dificultad, a Jesús y a Dios le importa. Nosotros le importamos. Somos su especial tesoro, no hace falta que te lo recuerde. Somos sus hijos. ¿Cómo Dios no se va a interesar por mí? Entonces, si no hay una respuesta automática de Dios, bueno, habrá que esperar quizás
los tiempos de Dios o quizás hacer lo que vamos a ver ahora. La famosa gran enseñanza, ayuno y oración. Isaías 58 dice, porque entonces yo me quedé pensando en el famoso ayuno y oración. ¿Por qué Dios piensa, a ver, si nosotros ya tenemos la gracia, Dios nos escucha a través de la sangre de Cristo, a ver, ¿por qué tenemos que dejar de comer? ¿Qué se le ocurre pensar? ¿Por qué tenemos que dejar? A ver, ¿quién se le ocurre algo? ¿Cómo? ¿Cómo no escuché? Para fortalecernos espiritualmente. Bueno, eso sería una. Pero sí, a ver, un poquito más. O sea, ¿por qué Dios me permite? Tengo que dejar de comer. Para doblegar la carne. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se le ocurre? El sacrificio. Yo me quedé pensando en esto del ayuno. Ahora nosotros estamos cumpliendo. Dentro de 15 días volvemos a hacer un ayuno de oración congregacional. Después se lo voy a decir. Vamos a ayunar y orar y vamos a tomarnos el día sábado. Yo ya tengo toda la idea. Vamos a orar, porque hay gente que le cuesta. Yo voy a tener la iglesia todo el día abierta. Entonces, ayunamos un día completo. El que sienta debilidad, venga. Oramos juntos, compartimos la palabra. Algunos cantamos una alabanza. Vamos a tener un día dedicado a Dios. El que trabaje, yo eso. Pero sí, vamos a tener otro ayuno, porque yo creo que este es un tiempo donde Dios tiene que desatar y romper ataduras de impiedad, como dice Isaías 58, ¿no? Pero yo me quedé pensando, ¿por qué la persona tiene que dejar de comer? Y ayer lo compartimos con los pastores, ¿no? ¿Sí? Porque ¿dónde se perfecciona el poder de Dios? ¿En dónde? La debilidad. En la debilidad. Cuando yo estoy sentado, ¿no es cierto?, comiendo y estoy fuerte, estoy bien, esas cosas, estoy fuerte comiendo. No nos purificamos. Pero cuando yo dejo la carne de lado, como dijeron, entonces yo me estoy negando a mí mismo y estoy en ¿qué? En debilidad. Estoy en debilidad, ya no tengo las fuerzas físicas. Porque entonces, en el ayuno, mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué interesante, ¿no? Porque hay que preguntarse, ¿por qué Dios dice que dejemos de comer? ¿Qué tiene que ver la comida con Dios? ¿Qué tiene que ver? No, claro, un sacrificio, un día que uno le entrega a Dios, porque si yo hago un ayuno y no oro, es una dieta. Hacer la dieta que quiera, no sirve en el ámbito espiritual. Es ayuno y oración. Pero yo realmente me preguntaba, ¿por qué, Señor, tengo que dejar? ¿Qué tiene que ver? No puedo pasar un día entero comer y orar y leer la Biblia. No, tiene que haber una obligación de la carne. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando yo estoy en ayuno y oración, estoy débil en mi fuerza. Ya no peleo, ya no están más la fuerza de Oscar, no está más la fuerza de cualquiera de nosotros. Ya estoy débil y Dios se perfecciona en mi debilidad. Dios se perfecciona en la debilidad, por eso es el ayuno. Y porque el único lugar en la Biblia que dice que hay algo que romperá las ligaduras de impiedad, que desatará al cautivo, entonces es justamente en Isaías capítulo 58, donde dice lo que provoca el ayuno. Entonces, es la gran enseñanza de acá. De todo lo que aprendimos, este género no sale si no es con oración y ayuno. ¿Queremos ganar este barrio para Cristo? Oración y ayuno. ¿Querés ganar a tu familia para Cristo? Oración y ayuno. ¿Ves que hay espíritus rondando, acechando tu casa? Oración y ayuno. ¿Cuántos días? Dios lo determinará. Uno, lo que sea. Pero por lo menos un día de uno se mete en la presencia, doblega la carne, le dice, no, yo ya no, esta parte mía no es. Y póngase a pensar, si después de comer un buen asado, de disfrutar, ¿no es cierto?, vos tendrías las mismas energías para orar al Señor y la misma capacidad de humillación. Haga la prueba. No, uno no hace en el ayuno, en la debilidad, en la conexión con Dios en la debilidad. Este género, mis queridos, no va a salir si no es con ayuno y con oración. Y Jesús después les vuelve a decir más adelante, cuando les reprochaban, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan? Fíjate, los discípulos ya. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no? ¿Acaso las personas van a ayunar cuando está el esposo está con ellos? No. Bueno, en este tiempo, el esposo está con ellos, no tienen por qué ayunar, porque estoy yo, Jesús. Pero cuando no esté el esposo, van a tener que ayunar y orar. Y muchas otras enseñanzas acerca de esto. Entonces, el ayuno hace que nuestras fuerzas se debiliten y el espíritu sea sensible.
Nosotros necesitamos tener el espíritu sensible a escuchar la voz de Dios. ¿Para qué tenés que ayunar? ¿Querés orar hoy? ¿Querés escuchar la voz de Dios? ¿Escuchar rumbos, directrices de Dios? Ponete en ayuno y oración. A veces no puedo ayunar, bueno, propone un ayuno como, no sé, lo hizo Daniel en su momento, ¿no? Pero propone un ayuno. Yo le decía a alguien, bueno, toma una sopa, pon un puñadito de arroz. El tema es negar, porque por más que vos te comas el puñadito de arroz y te va a dar hambre en algún momento. Bueno, en ese momento de hambre andá y ponete a los pies de Cristo. Entonces, mi poder se perfecciona en la debilidad. El espíritu está sensible. El ayuno implica un tiempo de total comunión con Dios. Lectura y oración de la palabra. Total comunión con Dios. Ya no vivo mi carne, ya la doblé, mi carne está tirada ahí, dejé de lado la carne y mi espíritu y mi alma se vivifican cuando yo entro en este tiempo de ayuno y oración y me conecto con el Señor. Así que yo creo, lo he dicho el mes pasado, que este tiempo es un tiempo de ayuno y oración. Una vez al mes, por lo menos la iglesia va a estar ayunando y orando por las necesidades que sean, especialmente por el barrio, ¿no? Ayunemos y oremos por Argentina. ¿Sabés lo que va a pasar en Argentina de 3 meses? No. Ayunemos y oremos por nuestro país, por los gobernantes, por los que van a estar gobernándonos. Ayunemos por estas cosas, para romper, para que los gobiernos no estén llenos de la presencia demoníaca. No, ayunemos por estas cosas y ayunemos por el barrio, por los problemas. Entonces, es la herramienta para romper ataduras y ligaduras. Hoy hablamos de una persona que vive constantemente enferma. Bueno, ¿será que es una atadura espiritual? ¿Será que es una atadura generacional? No lo sé. Pero que tiene que ayunar y orar, va a tener que ayunar y orar. Y nosotros también, obviamente, los que ministramos también. ¿Para qué? Para poder desatar estas ligaduras de impiedad. ¿Entienden? Entonces, termino. No esperemos a veces a que acontezcan eventos muy tristes y traumáticos en nuestra vida para tener que ayunar y orar y conectarnos con Dios. No esperemos eso. A veces la lucha viene porque uno está, ¿no? Dos cosas. Uno está metido en las cosas de Dios, se mete en un tiempo nuevo y el enemigo viene con todo a barrer. Y si no te puede barrer a vos, va a barrer a tu familia, a los más débiles. Bueno, tiempo de ayuno y oración. Entonces, no esperemos que acontezcan eventos tristes para empezar a orar, a ayunar y a comprometerme con el Señor. Amén. Muchas enseñanzas de este pasaje lo reconocemos todos por el famoso este género no sale sin ayuno y oración. Pero sacamos, al leer los 3 pasajes, un montón de conclusiones. Cuando vayas a Dios, contale todos tus problemas. Si elegís una persona para que ore por tu vida, contale todos los problemas. Porque ya quedamos de acuerdo en que vas a elegir una persona que no va a andar desparramando ningún secreto, que es una persona de fe, que es una persona que no te va a juzgar. Lo mismo que Dios hacía con las personas. Jesús no lo juzgaba. Algo habrás hecho vos en tu vida que tu hijo está así. No le dijo eso. Contame, ¿qué te pasa? Y una de las cosas que se repite en los 3 pasajes. ¡Ay! Se enojó Jesús, ¿no? ¡Ay! Generación incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? Si hay cosas que se repitieron en los 3 pasajes, es este. ¡Ay! Generación incrédula. ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Los 3 pasajes repiten lo mismo. Y por último, ¿no? Este género nos sale con ayuno y con oración. Amados, que este tiempo nos agarre realmente queriendo comprometernos un poquito más con el Señor. Darle más tiempo de intimidad, tener tiempos profundos de conversaciones con Dios. Profundo es esto, hablar con Dios todas las cosas que nosotros realmente queremos contarle a Dios. Que no pase la oración como una simple gracias a Dios por este día. No, quizás no puede ser. Uno tiene que agradecer, pero seguramente alrededor de nosotros hay alguien que está padeciendo en él que necesita oración. Y eso tiene que estar en nuestra oración también. Y si es necesario, ayunemos y oremos por las personas. Amén. Nos ponemos de pie, oramos al Señor.